El siguiente es un programa pagado. Las opiniones y puntos de vista expresados no reflejan los de Más TV o sus empleados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien por los demás. Por Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive, ama y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Alegría y gozo de estar este fin de semana compartiendo la palabra de Dios, esa palabra que nos edifica, esa palabra que nos fortalece y esa palabra donde Dios va obrando en cada petición de nosotros, tus hijos. Quisiéramos en este fin de semana que nos acompaña el Ministerio Voces de Esperanza de la Parroquia del Carmen de Sidra, y le estamos agradecidos a cada uno de ustedes por estar en esta alabanza, en ese himno de alabanza a Dios, y a la misma vez con nuestros hermanos y hermanas televidentes, a ustedes hermanos y hermanas, a los radioyentes que sacan el sábado y sacan el domingo para bendecir y alabar a Dios a través de la palabra. Tenemos que agradecerle genuinamente que esa palabra entre a cada hogar de nuestro pueblo de Puerto Rico. Hoy precisamente estamos en el 28º domingo del tiempo ordinario y la liturgia de la palabra nos invita, escuchen hermanos y hermanas, nos invita a ser agradecidos de Dios, nos invita a darle gracias a Dios. Y tenemos que ir pensando en qué tengo que darle gracias a Dios y cómo debo darle las gracias a Dios. Pues hermanos y hermanas, con ese júbilo, con esa alegría,
de escuchar esa palabra de Dios y hacerla nuestra? Vamos a pedirle a nuestra hermana Ani del Ministerio Voces de Esperanza que nos lea la primera lectura que está tomada del segundo libro de Reyes, capítulo 5, versos del 14 al 17. Tú y yo la escuchamos y luego haríamos la reflexión. En aquellos días, Naamán, el general del ejército de Siria, que estaba leproso, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho Eliseo, el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo: Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Te pido que aceptes estos regalos de parte de tu siervo. Pero Eliseo contestó: Juro por el Señor en cuya presencia estoy, que no aceptaré nada. Y por más que Naamán insistía, Eliseo no aceptó nada. Entonces Naamán le dijo: Ya que te niegas, concédeme al menos que me den unos sacos con tierra de este lugar, los que puedan llevar un par de mulas. La usaré para construir un altar al Señor tu Dios, pues a ningún otro Dios volveré a ofrecer más sacrificios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos y hermanas, yo comenzaría con esta liturgia de la palabra de este fin de semana preguntándome y preguntándole a cada uno de ustedes televidentes y radioyentes, ¿cuántos de nosotros vivimos agradecidos de Dios? Vivir agradecido de Dios significa que en todo momento estoy dándole gracias a Dios. Por eso vamos a ver a través de la liturgia de la palabra que vamos a escuchar a 2 hombres que fueron sanados, fueron curados, que tenían lepra. Pero especialmente este de la primera lectura, el profeta Naamán, que había tenido una amistad hermosa con Eliseo y buscaba la forma. Cada vez que se encontraba con Eliseo, le pedía la sanación de su cuerpo porque él tenía lepra. Y entonces buscaba la forma porque Eliseo siempre estaba haciendo signos milagrosos. Pero él como que se cohibía. Pero a la misma vez de cohibirse, le pedía a Eliseo: desaparece de mí este padecimiento, esta lepra. ¿Y qué hizo Eliseo? Lo mandó al río, que se tirara 7 veces. Pero Naamán no estaba de acuerdo con eso de que le hablaba Eliseo, ¿verdad? Y entonces, pero al final, Naamán le hizo caso a Eliseo y se tiró al mar por 7 veces, y dicen por ahí que en la última es donde se logra el objetivo. Y Naamán, después de estar metido en aquel río, salió con sus carnes bendecidas, con toda aquella lepra desaparecida. Y Naamán, que se vio libre de aquella enfermedad, buscaba la forma de agradecerle a Eliseo. Quería que Eliseo acogiera lo que él deseaba expresarle y darle para hacer un templo a Dios, para que la gente se abrazara a Yahvé. Pero aún así Eliseo no quiso aceptar lo que Naamán le estaba dando, y por tal razón, mira lo que hizo Naamán, hermanos y hermanas. Le dice: pues si no me va a ayudar, dame aunque sea unos sacos de tierra para llevármela en las mulas y sacrificarlo para Dios. Y entonces Naamán se fue para su lugar de nacimiento y allí manifestaba
el milagro que hizo Dios a través de Eliseo. Salió con sus carnes limpias, con su cuerpo suavecito, y la lepra había desaparecido. Y él estaba muy agradecido de Dios. Y yo le dije a ustedes al comenzar el programa, hermanos y hermanas, que tendríamos que preguntarnos, ¿tú y yo le hemos pedido algo a Dios? O hago la pregunta de otra manera. Muchas veces estamos haciéndole y peticionándole a Dios, pidiéndole, y muchas veces le prometemos, como por ejemplo, muchas veces oímos a las personas, dice, Señor, alíviame este malestar. Si tú me lo alivias, yo te prometo hacerte un Padre Nuestro. ¿Sí? Pero después que Dios le alivia su dolencia, el malestar que tiene su cuerpo, como que no se acuerda de que tiene un compromiso con Yahvé, con Dios, de dar gracias. Y tú sabes qué, hermano y hermana, hasta que no le vuelva a doler el cuerpo, no vuelve a ofrecerle a Dios en la acción de gracia. Hoy y ayer, tú y yo debemos ser hombres y mujeres de agradecimiento, porque Dios de alguna manera quiere revelarse, quiere manifestarse en cada uno de nosotros para demostrarnos que Él es un Dios compasivo, un Dios misericordioso, un Dios que no le gusta ver a sus hijos y a sus hijas sufrir con ningún malestar que pueda tener su cuerpo. Pues tú y yo debemos estar siempre agradecidos de Dios y luego lo que le prometí, se lo pago, porque eso debe ser así, ¿verdad? Pues hermanos y hermanas, habiendo reflexionado esta primera lectura del segundo libro de Reyes, vamos a prepararnos para reflexionar el Salmo 97, donde tú y yo le diremos al Señor, el Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Pues nosotros nos unimos al ministerio y a la hermana Carmen, que va a estar dirigiendo el Salmo, y alabamos y bendecimos a Dios a través de este Salmo 97. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas, su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Esa respuesta de este Salmo 97 tiene que llevarnos a reflexionar qué significa
el amor que Dios nos demuestra y lo leal que es Dios para nosotros, sus hijos. Y si el Señor nos demuestra su lealtad y su amor, ¿cuál sería nuestra respuesta? Nuestra respuesta debe ser igual o mejor, porque pensar nada más que Dios siempre está con nosotros, que esta vida que Él nos ha regalado durante nuestra vida, y tú y yo abrazados a su Espíritu, ahí vemos lo que significa Yahvé, Jesús y Dios nuestro Padre para nuestro diario vivir. Por eso es que tú y yo, la oración del salmista empezaba que debiéramos cantarle al Señor. ¿Y sabes qué, hermano y hermana? Que tú y yo debiéramos tener ese cántico siempre en nuestra boca, en nuestro corazón, en nuestro ser, y decirle: Señor, gracias por demostrarnos tu amor y tu lealtad. Y eso es grande, hermanos y hermanas. Yo no sé si ustedes saben, o que yo le haya dicho, que como yo visito mucho los hospitales, yo me gozo cuando voy y entro a una habitación de un ser querido, de alguna persona. Se sonríe conmigo y yo me sonrío con él. Pero tú sabes por qué yo me alegro. Porque el que está riéndose conmigo se llama Jesús. A través de aquel que me pidieron que lo visitara. Es la forma de tú y yo demostrar la presencia de Jesús en nuestro diario vivir. Tú y yo que les prometemos tanto a Dios. Pues mire, vamos a reflexionar si realmente tú y yo que le pedimos mucho a Dios, vamos a demostrarle lo agradecidos que estamos con Él. Porque yo siempre tengo en mi mente y en mi corazón que no ha habido hombre tan compasivo, tan misericordioso, tan amoroso como Jesús, porque Jesús se compadecía de lo mínimo de un ser humano. No podía ver a nadie. A mí siempre se me viene a la mente ese texto de San Lucas y San Marcos, donde Jesús estaba anunciando el reino y de momento ve una caravana de personas que iban a depositar el cuerpo de un joven en el cementerio. Y iba la mamá, en aquella multitud, iba su mamá llorando. Se acercó Jesús a donde iba aquella dama, aquella hermana, aquel tropel de gente para el cementerio. Y Jesús no pudo dejar de que la mujer llorara. Se le acercó, le habló y al difunto, el joven difunto, le dice: contigo hablo, levántate y camina. Yo me imagino a aquella madre, aquellas personas que acompañaban a Jesús, viendo ese signo amoroso de Jesús cuando devolvió a la vida a aquel joven. Y todos los días Dios hace signos milagrosos en todos los que de alguna forma le invocamos, le oramos, le pedimos, pero al final le damos gracias, ¿verdad? Pues mire, hermano, a eso es que estamos llamados. Porque la liturgia de hoy nos invita a ser hombres y mujeres agradecidos de Dios. Pues hermanos y hermanas, habiendo reflexionado este Salmo 97, vamos a memorizarlo de tal manera
que en todo momento tú y yo le digamos al Señor, el Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Y entonces eso nos prepara para escuchar la segunda lectura, que está tomada de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versos del 8 al 13, y vamos a pedirle a Margarita que nos haga esta lectura. Querido hermano, recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos, conforme al evangelio que yo predico. Por este evangelio sufro hasta llevar cadenas, como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo sobrellevo con todo amor a los elegidos, para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación y con ella la gloria eterna. Es verdad lo que decimos: si morimos con Él, viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si le somos infieles, Él permanece fiel, pero no puede contradecirse a sí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya vemos, hermanos y hermanos, cómo San Pablo le habla a su amigo y hermano Timoteo. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo para aquel tiempo? Que tratara de cumplir la misión que Dios le había encomendado. La misión de ser fiel al Señor en todo momento. Porque Timoteo escuchaba lo que Dios deseaba hablarle, pero Pablo, no porque lo había escuchado Pablo, no, es que Pablo estaba viviendo en su carne propia lo que sentía su cuerpo. Y es por eso que él le decía, hermano Timoteo, vive a toda capacidad esa misión que el Yahvé te ha encomendado y hazlo como yo, que no estoy libre, pero estoy encadenado, estoy preso por anunciar el Evangelio. Y entonces vemos de qué manera Pablo entusiasma a Timoteo, le habla de la misión que él la está llevando, pero privadamente, porque en la cárcel encadenado no podía hacer gran cosa. Pero él quería que lo que él no pudiera hacer, lo hiciera Timoteo y sus amigos. A nosotros también nos estarán encomendando anunciar el Evangelio, a ser testigos de la palabra. Como bautizados y enviados, seamos testigos. Es el lema de nuestra diócesis, que nos invita a ser testigos del Evangelio, ser mensajeros de la palabra de Dios. Y eso es lo que buscaba Pablo. En aquella ocasión se lo hablaba a sus amigos, discípulos, y se lo hablaba a Timoteo. Pero en esta ocasión, ¿a quién se lo dice? A ti y a mí, para que esa alabanza a Dios sea una alabanza que sirva en acción de gracia. Porque como le pedimos tanto a Dios, pues de alguna manera tenemos que alabar, bendecir y glorificar al Señor. Entonces el Señor nos habla de distintas maneras. Tú y yo tendríamos que estar a la escucha y repetir la frase que tenía Samuel cuando le decía al Señor, habla Señor, que tu siervo escucha. ¿Ves? Tú y yo tendríamos que tener esa disponibilidad, ese deseo, ese entusiasmo de ser portadores del Evangelio de Cristo. Por eso es que todos los fines de semana, hermanos y hermanas, esta palabra de Dios sale
Y hay que agradecerle a los ministerios que vienen a alabar y bendecir a Dios, como por ejemplo le decía al principio del programa, al ministerio Voces de Esperanza, que aquellos vinieron a alabar a Dios para que esta palabra salga a la luz y que llene tantos corazones para que realmente esa presencia de Dios se manifieste en todos y cada uno de los que escuchan esta palabra de Dios en tu hogar, para crecer y entonces tener en la mente y en nuestro corazón esa presencia del Espíritu de Jesús en cada uno de nosotros. Pues hermanos y hermanas, podríamos decir como el Salmo 121, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Pues con esa misma alegría nos preparamos para escuchar el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versos 11 al 19, pero antes nos unimos al ministerio y hacemos el aleluya, la aclamación, para luego escuchar la palabra de Dios. El Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio de Jesús según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron 10 hombres leprosos, los cuales se detuvieron y a lo lejos gritaban a Jesús y le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a sus pies de Jesús y le dio las gracias. Ese hombre era un samaritano. Entonces Jesús, mirándole, les dijo: ¿y los otros 9, dónde están? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al hombre samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Bien, hermanos, tenemos que vivir esta palabra. Vívela, introdúcelo en tu corazón. Y ya vemos cómo el evangelista Lucas, hermanos y hermanas, nos lleva a reflexionar mientras Jesús anunciaba el reino que estaba entre Samaria y Galilea. Allí se le aparecieron 10 hombres enfermos con lepra. Y entonces aquellos 10 hombres se detuvieron cuando se encontraron con Jesús. Pero como no podían acercarse porque la ley judía se lo cohibía, ustedes saben que la enfermedad de la lepra es contagiosa, pero los judíos iban más allá de la ley porque no permitían que aquellas personas que estaban con la enfermedad de la lepra estuviera cerca de ellos porque lo iba a enfermar. Y es por eso que nos dice el evangelista Lucas que se quedaron a lo lejos, pero de allá gritaban. Cuando ven al maestro le gritan y le dicen: Maestro, ten compasión de nosotros. Yo, hermanos y hermanas, yo echaría los libros al lado y estaría hablando de ese milagro de Jesús. Porque tendríamos que preguntarnos tú y yo, hermanos y hermanas, tendríamos la necesidad de abrazarnos al Espíritu de Jesús y gritarle que nos sane. A lo mejor ustedes me dicen: pero si nosotros no tenemos nada, nosotros nos sentimos bien. Nos sentimos bien, gracias a Dios. Pero tú sabes que yo en estos días reflexionando esta lectura, este evangelio de Lucas, porque nos habla de la enfermedad de la lepra. Aquí, hace muchos años atrás, estaba esa enfermedad, ha ido desapareciendo, ¿verdad?, virtualmente. Pero entonces yo reflexionaba y le preguntaba a un grupo que estaba conmigo: ¿tendríamos tú y yo que gritarle al Señor de algún padecimiento que tenemos en nuestro cuerpo? Y decirle las mismas palabras que le dijo aquel hombre enfermo: Señor, ten misericordia de mí, quítame esta enfermedad, quítame este padecimiento. Porque a lo mejor no es la enfermedad de la lepra, pero hay muchas personas enfermas con diferentes situaciones, diferentes dolores, diferentes miserias humanas. Y como yo les decía anteriormente, como voy muchas veces a los hospitales, yo puedo hablar, porque lo veo todos los días, de aquellas personas que están entre la vida y el paso para ir a los cielos. Pero entonces hay una lepra que tú y yo tenemos que cuidar. ¿Y tú sabes cuál es la lepra? Te lo voy a decir, hermano. La lepra del pecado. ¿Cuántos estamos con nuestra vida pecaminosa? Y entonces tendríamos que gritarle al Señor: Señor, Hijo de David, quítame esta lepra que no me permite abrazarme a tu espíritu. Sí, porque cuando la persona está envuelta en el pecado, se aleja de Dios, y Dios siempre está ahí, esperando que nosotros
le comuniquemos lo que realmente no es agradable a los ojos de Dios. Y agradable a los ojos de Dios somos todos los hombres. Hombre, y cuando digo hombre, digo mujer, hermanas también. Pero, porque una cosa debemos estar seguros, que Dios no se lleva con el pecado, pero nos ama a nosotros como pecadores. Pues tendríamos que decirle al Maestro, ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Arranca de raíz este pecado que no me permite abrazarme a tu espíritu. Y entonces ahí reconocemos que hay muchos hombres y mujeres enfermos y enfermas que no son capaces de agradecerle a Dios. Y cuando digo enfermo o enferma, es la enfermedad del pecado, ¿verdad? Y tú y yo tenemos que, por eso ahorita decíamos que, o yo decía que no ha habido hombre tan compasivo, tan misericordioso que Jesús, porque Jesús, bueno, yo le digo siempre, Jesús, ¿tú estás pasado conmigo? Porque mira que yo te hablo y sin terminar la conversación ya tú me estás respondiendo. Tú eres demasiado compasivo, misericordioso, lento a la ira y rico en el perdón, la misericordia. Hoy, este fin de semana, hermanos y hermanas, que la liturgia nos invita a ser hombres y mujeres agradecidos, tú y yo tenemos que agradecerle a Dios. Tenemos que hacer que esa presencia del Espíritu de Jesús se manifieste en cada obrar de nosotros, en cada pensar, en cada cosa que vamos a hacer esta semana, agradecerle a Dios. Pues hermanos y hermanas, vamos a agradecerle a Dios, vamos a hacer más, después seguiremos con la reflexión, vamos a unirnos al ministerio para esa alabanza a Dios, para que esa alabanza a Dios sirva para abrazarnos a Yahvé. Ahora están blancas, curadas han sido
por ese poder celestial. Por eso si tú, mi hermano, te encuentras enfermo, hoy te enfermo y tú estás aquí, Él te quiere sanar. Quiero sanar tus heridas. Quiero sanar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero que tú tengas vida. Quiero sanar el pecado de la humanidad. Quiero sanar tus heridas. Quiero sanar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero que tú tengas vida. Quiero sanar el pecado de la humanidad. Quiero sanar tus heridas. Quiero sanar tus pecados. Quiero. Ahí da respuesta a lo que yo le estaba comentando anteriormente, que no ha habido ser humano tan compasivo, tan misericordioso y tan amoroso como Jesús. Entonces, pues, tú y yo estaríamos siempre en esa alabanza a Dios, en ese agradecerle a Dios, porque aquí vemos como el evangelista Lucas, Jesús presenta a Jesús preguntando, porque eran 10 hombres que estaban sufriendo la enfermedad de la lepra. Pero uno solo fue el que se devolvió, fue el que viró, fue el que se arrodilló frente a Jesús a darle las gracias. Y Jesús no se hizo esperar. ¿Y los otros 9, dónde están? Solamente este hombre, que supuestamente lo tienen alejado por ser judío, por ser samaritano. Los otros no eran samaritanos, porque cuando se encontraron con Jesús, Jesús los mandó hacia los sacerdotes. Vayan, preséntense ante los sacerdotes. ¿Y por qué Jesús lo envió a los sacerdotes? Porque como aquellos 10 hombres habían sentido la sanación, la curación de su cuerpo por el camino, el sacerdote lo iba a autorizar a estar en medio de su familia, en medio de su pueblo, porque como estaban alejados por la enfermedad de la lepra, ya Dios lo estaba liberando. Pero ellos no supieron aprovechar esa liberación. Solamente uno. Mira, hermano, tú que me estás viendo, y tú, hermana, que nos estás escuchando, solamente uno viró para darle gracias a Dios. Y yo me pregunto, ¿yo seré ese? ¿O tú serás esa? Agradeciéndole a Dios, hermano. Debiéramos ser nosotros agradecidos de Dios, porque cuando tú y yo somos agradecidos de Dios, en todo momento estamos dándole gracias, estamos alabando a Dios, estamos glorificando a Dios. Por eso le podríamos decir, Padre, gracias. Te alabo, te bendigo,
te glorifico, te doy gracias. Y porque muchas veces yo no sé si pues, tiene que ser así, que cuando nos vamos al descanso de la noche, podríamos entrar en esa acción de gracia. Pero no, durante todo el día, en toda ocasión, debiéramos estar dándole gracias a Dios por tantas bendiciones y tantas gracias que derrama sobre cada uno de nosotros, sus hijos. Y es por eso que tú y yo somos hombres y mujeres agradecidas de Dios y agradecidos de Dios. Pues, si Jesús viene ahora, se va a encontrar con todos, porque esperamos que aquellos que no viraron para atrás, ¿verdad?, en el transcurso de su vida, puedan darse cuenta que hay que agradecerle a Dios por tantas bendiciones que derrama sobre cada uno de nosotros. ¿Sabe por lo que yo le doy mucho a Dios las gracias? Por tenerme a Jesús como amigo, hermano. Por eso, es que esas mismas palabras nos las dice el evangelista Juan. Que el amor de Dios fue único, fue tan grande y tan grande que nos regaló a su propio Hijo para que todos, escuchen bien, todos aquellos amen al Señor y le alaben al Señor. Eso es el regalo más hermoso que persona alguna puede recibir. Pues estaremos siendo hombres y mujeres agradecidos de Dios en todo momento. Como yo les decía, hermano, esta palabra nos sirve para toda la semana, reflexionar de ella y hacerla nuestra, para que así podamos estar agradecidos y agradecidas de Dios por tantas bendiciones que derrama por cada uno de nosotros. Pues, hermanos y hermanas, llega el momento donde tú y yo, aunque yo he estado hablando de los enfermos, ¿verdad?, siempre se me viene a la mente. Pues llegó el momento de agradecerle a Dios y orarle a Dios y presentarle a Dios estos hermanos y hermanas. Yo te he dicho, hermano y hermana, si tú tienes algún familiar enfermo o enferma en tu casa, o lo tienes en el hospital, o lo tienes en el asilo, únete a nosotros en esta oración. Únete a Eddie, que va a hacer la oración por los enfermos, para que la milagrosa piedad de Jesús esté con ellos y que haga el milagro de la sanación. Adelante, hermano Eddie. Señor Dios Padre, tú que eres una comunidad de amor, donde te haces presente como Padre nuestro, y a la vez sentimos tu presencia a través de tu Hijo, y Él nos manifiesta su compañía a través del Espíritu Santo. En esa unidad y comunión con tu iglesia, que somos nosotros tus hijos, danos la gracia para poder sentir la sanación o mejoría de nuestra enfermedad. Padre, en tu presencia trinitaria, te suplicamos que nos acompañe en nuestro lecho de enfermedad, para así sentirnos abrazados a tu Espíritu y sentir que nuestro cuerpo mejora. Ayúdanos a acrecentar nuestra fe en tu presencia amorosa y de un Padre consolador que nos consuela en los momentos más dolorosos y difíciles de nuestra enfermedad. Te lo pedimos, Padre, en nombre de tu Hijo Jesús y de tu Espíritu Santo, que viven y reinan en comunidad por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está Jesús, en su casa, en el hospital, en los asilos.
haciendo el milagro de la sanación, con esas manos santas y milagrosas, tocando y acariciando a cada ser humano que pueda estar enfermo. Y entonces, es la forma, hoy, ¿de qué forma le daremos gracias a Dios? Sinceramente que no tenemos frases ni palabras para decirle gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Entonces le agradecemos a Eddie que hizo la oración y tengamos presente, ¿verdad?, a cada uno de estos hermanos. Y algo que no se me debe olvidar, ustedes me lo han dicho por correo electrónico, por teléfono, que tenemos que orar por ustedes, los que cuidan a los enfermos. Así que mire, también por ellos oramos para que el Padre obre en ellos y que ellos puedan. Y con la frase que yo le he estado diciendo, hermanos y hermanas, porque aquel que esté en el hospital, aquel que tú le atiendes, aquel que tú le ayudas, es Jesús. Allí está Jesús. Qué hermoso eso, encontrarte con Jesús. Pues hermanos y hermanas, en las postrimerías de este programa quisiéramos agradecer una vez más, Charlie, a tus hermanos, a nuestros hermanos, la presencia de ustedes para que esta palabra de Dios llegue a sus hogares con esa alabanza al Cristo, al Señor. Y tenemos que agradecerle a cada uno de ustedes, ¿sabe? Muchas gracias. Que el Señor les siga bendiciendo y que sigan en esa alabanza a Dios a través del cántico. Y ahora vamos a hacer la oración final. Cuando termine la oración final, nos unimos a ellos a cantar el himno final. Oremos. Señor, suplicamos a tu majestad que así como nos nutre con el sagrado alimento de tu palabra, de tu mensaje y de la sangre de tu Hijo, nos haga partícipes de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ahora sí le cantamos y alabamos a Dios. 3, 4. Madre nuestra, flor de juventud, camino de mi vida, esa eres tú. Soy como
Si estás interesado en participar en actividades extraordinarias para beneficiar a tu parroquia, las Obras Misionales Pontificias te invitan a través del proyecto Verano Misionero en este nuestro año de bautizados y enviados a ser bautizados y enviados. ¿Cómo? ¿De qué forma? Participando de los talleres de formación misionera para ser enviados hacia otros países de Latinoamérica o aquí mismo en Puerto Rico. Los talleres de formación se estarán llevando a cabo del 13 al 15 de diciembre del 2019 en el Centro Misionero de la Comunidad Misionera de Villarregia, en Arecibo, y el del 17 al 19 de enero del 2020 en el Centro Misionero de la Comunidad Misionera de Villarregia, en Arecibo también. Así que inscríbete. Para más información puedes comunicarte a los números 787-754-0995 o 787-754-0747. Bautizados y enviados misioneros de esta tierra, viviremos su llamado tal como Él nos ha enseñado. Yo voy, ¿y tú qué dices? Lo anterior era un programa pagado. Las opiniones y puntos de vista expresados no reflejan los demás TV o sus empleados.